sus protagonistas. Bueno, acaba de finalizar la declaración de Diego Españolo. ¿Quién es Diego Españolo? Vamos otra vez a hacer docencia. Diego Españolo era el titular de la ANDIS, de la Agencia Nacional de Discapacidad, que es la institución que se encarga de darle respuesta a las personas con discapacidad. Resulta ser de que se detectaron o se filtraron algunos audios hace no muchos meses, por así decirlo, hace relativamente poco, en un canal de streaming, de Carnaval Stream, que era conducido en un programa que era conducido por Jorge Rial y Mauro Federico, y bueno, dieron a conocer una serie de audios en el cual estaba implicado ese señor que daba detalles de una serie de matufias, por así decirlo, de una ingeniería del delito para sacarle el 3% a los... bueno, en realidad le sacaban, inflaban los presupuestos de medicamentos y prótesis a personas con discapacidad, y de acuerdo a lo que inflaban, le sacaban un 3% que decían que iba a parar a Karina Milei, pero aparentemente la causa giró para otro lado después de conocerse el dictamen del fiscal Franco Picardi de los últimos días. Por estas últimas horas pasaron a través de la fiscalía de este señor, de Franco Picardi, todo un variopinto, gente de distinta índole, pero sobre todo de una especie de banda en conjunto de doble entrada, podríamos decirlo, porque había un grupo macrista y estaba el grupo de los libertarios. En el grupo de los libertarios estaba Diego Españolo, que es el que ahora recién terminó de declarar y aparentemente se está yendo a su casa y está hablando en estos momentos su abogado Mauricio de Alessandro. A todo esto, todo el bardo, esto para hacerlo un poco más sencillo, todavía más de todo esto que le estoy diciendo, bueno, había una estructura de 14 personas. Entre ellos había un señor que se encargaba de hacer contactos con las droguerías. Estas droguerías empezaban a inflar, sobrefacturaban, daban una facturación a un señor llamado Miguel Ángel Calvetti, Miguel Ángel Calvetti, que es el que le contaba yo recientemente, le decía el día de ayer, que finalmente cayó detenido, pero no cayó detenido por esta causa, sino más bien que al ser allanado su casa, su vivienda, había sido que tenía otro problema judicial este señor que venía del PRO, porque aparentemente alquilaba unos departamentos para donde se prostituían mujeres, por así decirlo. Bueno, a partir de todo este bardo, ayer por la tarde renunció la hija que se llama Oriana Calvetti. Esta señorita, de 35 años, ponele, muy joven ella, era directora, o sea, tenía un cargo en el Ministerio de Economía de Nación, y que tenía mucha cercanía a Santiago Caputo en este sentido. Terminó renunciando a su cargo, puesto que a la señorita le encontraron $700.000 en la casa. Bueno, difícil de explicar toda esta situación, y después de todo este bardito que le estoy contando yo ahora, de manera muy resumida, se encargó de hacerle un análisis un poco más sesudo de todas estas cuestiones, dos periodistas muy cercanos al mileísmo, que uno es Pablo Rossi y el otro es Eduardo Feynman, diciendo de que tenés que ser un HDP para hacer negocios con los discapacitados. Sí, es eso, hay que ser hijo de puta. Además, por todos lados, del kirchnerismo, del gobierno. Sí, de todo. Palo y palo. Sí, claro. Palo y palo. Sí, cuadernos, cuadernos para todas partes. Sí, los cuadernos de Calvete, ¿no? Sí. Que están relacionados de alguna manera con el gobierno, porque la hija... Sí. Acaban de echarla del gobierno a patadas, o renunció, la echaron, que yo no sé, tómenlo como quieran. Sí. Tenía $700.000 en la casa. Sí. ¿Qué hacía una funcionaria de segundo, tercero o cuarto nivel del Ministerio de Economía con tanta guita? Totalmente. Obviamente guardaba la plata del padre, que recaudaba la corrupción de Andís. Tenés que ser un malnacido, un hijo de puta, ¿no? Para hacer negocio con los discapacitados, con los remedios para los discapacitados. Y parece que era un club, ¿no? Remedios de alto valor. Sí. ¿No? Los que hacían negocio eran un club. Un club que venía armado ya desde el gobierno de Macri. Sí. Bien clarita la cuenta ahí, sí, obviamente inflaban los números, y mientras tanto decían a la gente, a las personas con discapacidad, de que no había plata. ¿Se acuerdan que empezaron a hacer auditorías, le sacaron a medio mundo a todos los discapacitados, a las personas con discapacidad, sus míseras pensiones por discapacidad? Diciendo encima de
de que la gente pedía la pensión por discapacidad, ¿no es cierto? Y que no estaban en esas condiciones. O sea, habían presentado, ¿se acuerdan? La radiografía de la cola de un perro, sí, que era falso, y que el propio Españuelo dijo en uno de los audios de todo esto de que se había adjudicado esa pensión y que no era así. Bueno, toda esta cuestión, lo más bajo de la humanidad encontrada en este causa, que es la causa Andis. Prácticamente se burlaban porque llegaban gente sin pierna o en silla de rueda y le decía, demostrame que sos discapacitado. Exactamente, que tenías una discapacidad. Claro. Sí, nada, una crueldad pocas veces vistas en el mundo, te diría yo. Y bueno, en esto, por supuesto que imagínate vos que hicieron lo más posible de dilatar la entrada en vigencia de la ley de emergencia en discapacidad, diciendo que no había plata y que el Congreso tenía que definir de dónde sacar el presupuesto. Bueno, podían haber sacado el presupuesto de la gente, de todo lo que nos robaban, por ejemplo. Imagínate vos lo bien que vendrían $700.000, por ejemplo, a una persona con discapacidad. No sé si a una persona, pero la cantidad de medicamentos y o prótesis para personas con discapacidad. Seguramente a alguna persona con discapacidad le está faltando su medicamento, le está faltando su cobertura médica, o que no sé, que al asistente terapéutico que no le validaban un incremento o una miseria, lo bien que le vendría a esos $700.000. Insisto, la justicia está investigando todo esto, todavía no podemos decir absolutamente nada, pero hay cosas que te llevan para ese lado. Ayer fue muy viral una entrevista que le hizo el periodista Jairo Stracha. Jairo Stracha es, bueno, un periodista porteño, él, que tiene un programa de radio, y se encargó de entrevistar a María Inés Quirós. Ella es diputada del PRO y tuvo un mensaje antivacuna muy extraña, porque vamos a ir de atrás para adelante. Hizo una jugada muy interesante Jairo cuando le pregunta acerca de la situación de las vacunas. Y él les pregunta, che, ¿y vos a qué te dedicas? Además de toda la función, si sos funcionaria pública, digamos, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión? Claro, yo tengo un par de vaquitas, tengo esto que aquello. Pero eso no es una profesión. Exacto, bueno, pero ella dio a entender de que estaba como cerca de los animales, digamos, o sea, como que estaba ahí en el rubro de los animales. Y bueno, y si vos querés vender tu ganado a otro lado, vos le vacunás a tus vaquitas, y le dice sí, por una cuestión de las enfermedades, etcétera, etcétera. Y es una forma en el cual Jairo le termina vacunando a esta señora antivacuna. O sea, la vacuna para la vaca. Dando vuelta, digamos, el discurso. Sí, fíjate, la vaca se vacuna, ¿no? Claro, es la concepción más... A ver, es como antes del peronismo. Antes del peronismo no existía Ministerio de Salud, por ejemplo. No. Llegó el gobierno de Perón e hizo un ministerio el Ministerio de Salud. Porque antes había el Ministerio de Ganadería para los ganados. O sea, tenía más preponderancia el ganado en aquel momento para el preperonismo, y el peronismo dijo no, era necesario crear un Ministerio de Salud para las personas también. Claro. Y en este sentido estamos volviendo a esa época, porque si hay vacunas para el ganado, para la vaquita, ¿por qué sería mal la vacuna para las personas? Pero bueno, a ver, escuchemos a María Inés Quirós y de la forma tan delicada que lo trata el periodista Jairo Stracha. Pero al mismo tiempo tenés en claro que esta promoción que vos hacés va en contra de que la gente se vacune, genera dudas en el sistema de vacunación, que es entre otras cosas lo que nos sacó también de la pandemia del COVID. Pandemia del COVID, bueno, sigamos cuestionándonos. ¿A qué te dedicas vos, Marilú, ahora cuando dejes el Congreso? Yo vengo de la parte privada, al campo, a la ganadería, y tengo una maestría en turismo, tengo un complejo turístico en Chaco, así que vivo del campo. ¿Y a las vacas las vacunás contra la aftosa? Esa parte se dedican los veterinarios y todas esas cosas. Pero si no las vacunás, ¿no las vendés? Eso se trabaja muy bien en el campo, así que sí. Ah, bueno. Nosotros estamos erradicados, Argentina está erradicada de aftosa. ¿Gracias a qué? Gracias a la vacuna. Un abrazo, Marilú. Te mando un abrazo grande. Cómo le cambió la respuesta? Gracias. Inteligente jugada de Jairo acá en este sentido, que le dijo, che, si vos no crees en la vacuna para la persona, entonces para tu ganado vos no podés vender. Si es que no le aplicás una vacuna contra la aftosa, entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ¿las vacunas son efectivas? Y sí, son efectivas.